Bien, vamos a ver unos, con el permiso de algunos medios amigos, nos llegaron algo por las redes. Y yo creo que nosotros, para el comentario que vamos a hacer hoy, debemos de poner algo de estos videos. Adelante. Desde hacía tiempo venía debatiéndose en el país la necesidad de suscribir un pacto fiscal que estuviese dirigido a la realización de una reforma fiscal integral. ¿De dónde se extrae la peregrina tesis de que un déficit fiscal equivale a un fraude fiscal? Durante 10 años se implementaron 9 reformas fiscales y la presión tributaria con respecto al Producto Interno Bruto quedó prácticamente estancada. La posibilidad de cumplir con el pacto fiscal, ya esto se quedó para el nuevo gobierno. ¿Qué se piensa hacer de aquí a agosto que tenga que ver con reencauzar un poco la economía en donde podemos hacerlo y debemos hacerlo? La Estrategia Nacional de Desarrollo plantea 3 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Entonces, en el gobierno lo que se hizo fue una priorización de la secuencia que debía tenerse en estos 3 pactos. Se estableció el promedio latinoamericano, 21% de presión fiscal. Algunos países como Brasil, Argentina, por encima de 30%. Nosotros seguimos en 15%. Se requiere, pero en eso tiene que haber mucho de enfrentar la evasión fiscal, la elusión fiscal, revisar exenciones y fundamentalmente crear mayores ingresos para el Estado que permita resolver los problemas de bienestar, de salud, de educación, que es lo que hoy necesita el pueblo dominicano. Más deuda implica que eventualmente habrá que aumentar los ingresos. Entonces es muy posible que el gobierno se vea en la necesidad de realizar una reforma fiscal para poder sostener el aumento en el servicio de la deuda a futuro y además todos los programas que tienen contenido en su programa de gobierno. Bien, señores, hay algunas declaraciones que nos llegaron ayer que para nosotros no son nuevas. Yo creo que en el caso nuestro hemos hecho más de 100 programas de televisión hablando de la reforma fiscal, de la necesidad de una reforma fiscal hace unos años. Y ahora le vamos a poner también el video de lo que decía el presidente Abinader antes. Lo que pasa es que está descargando. Y esto no es para que diga no, es para que lo primero que hay que entender es que había que hacer una reforma fiscal. Y había que hacerla con la misma medicina que se está utilizando hoy. Ese video que salió ahí, Leonel Fernández, del debate, el último debate, que ustedes oyen hasta el pitico, dice revisar la ilusión, revisar las exenciones, porque esto no es y aumentar los ingresos. Esto no es esa receta. Si a usted le duele la cabeza, acetaminofén. ¿Verdad? Es un dolor en un diclofenac. Señores, esa receta está ahí. Todo está como tú lo apruebes. Y ahora voy a utilizar y voy a poner el video del presidente Abinader, lo que dijo, para que ustedes vean el contexto de cómo cambia la cosa en cada uno en un momento político. Porque hoy estamos viendo al revés. ¿Quiénes son los que están hoy en contra de la reforma? Los que estaban a favor. Lo que pusimos ahora. Ahora vamos a poner a Abinader cuando no era presidente. Simplificar el código tributario. Entiendo. Hay que hacer una reforma tributaria. Pero esa reforma tributaria normalmente equivale a subir las tasas, subir los impuestos. Sí, Y es lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí, Israel, es bajar las tasas para aumentar los ingresos. Escucha, bajar las tasas impositivas, aumentar la formalidad de la economía, para que entonces podamos ganar más ingresos. Y yo tengo un ejemplo. La reforma más exitosa, la que realmente subió los ingresos tributarios del país, fue la del 1992. ¿Y qué fue esa reforma? Bajar los impuestos. Aquí el impuesto sobre la renta te llegaba casi hasta un 80%, una ridiculez. Y se bajó a un 25%.
la gente empezó a pagar más. Claro. Entonces, una sociedad donde más del 50% de la población esté informal, no puede ser. Esa reforma lo que tiene que ser, mira, aquí el ITEVI, por ejemplo, a 18 es exagerado. Vamos a bajarlo, pero para que todo el mundo lo pague. Porque tú te comes una carnita con frito y tú ves que la cuenta son 750 pesos y cuando tú ves son 750 pesos, cuando te traen la cuenta está en 1300. Sí. Dices, pero mi amor, es casi el doble. Entonces nosotros tenemos que bajar para que la gente también se aumente el consumo, pero también pueda pagar a la formalidad. Por supuesto. Y que se pague realmente. Y eso. Aquí, ¿qué se puede ver? Se puede ver a Leonel Fernández y a Juan Ariel en los primeros videos diciendo que hay necesidad de una reforma fiscal, que hay que subir los ingresos, controlar la evasión, controlar la ilusión, mejorar, aumentar la presión tributaria y revisar las exenciones. No lo dije yo, pusieron ahí. Presidente Abinader, o lo mismo, hay que hacer una reforma tributaria, hay que buscar cómo aumentar los ingresos, hay que buscar. ¿Qué cambió Abinader? Igualito. ¿Qué cambió Abinader? O sea, aquí no hay discusión que había que hacer una reforma. ¿Qué cambió Abinader? Abinader cambió el método. Dice ahí que había que controlar lo que no pagan. Eso se está haciendo. Había que recaudar más. ¿Qué cambió? El tema de la fórmula. Cuando tú dices vamos a ampliar la exención, la base, tú puedes también decir yo voy a bajar las tasas. En el modelo, en el contexto en que estamos hoy, no pudo bajar las tasas porque era demasiado. Lo ideal hubiera sido controlar la evasión, quitar las exenciones, pero como hay tanta informalidad, no hay un mecanismo de cobro que tú puedas de golpe bajar las tasas y entonces aumentar los ingresos. Se te caen los ingresos del año, porque a ti te va a tardar un tiempo en conseguir esos nuevos contribuyentes. Entonces, posiblemente, como lo he revisado en algunos países, tú lo que haces es que primero controla la evasión, controla la ilusión, aumenta la base, formaliza todo y ve cuál es la reacción. Entonces tú después puedes considerar hacer una reducción del ITEVI al 16% o del mismo impuesto sobre la renta de darle 2.3 para abajo. Además, a veces, años después, un 18% mantenerlo es como si tú lo hubieras bajado. Para que tú entiendas, no haberlo subido, pero tampoco haberlo bajado es significativo. De todas formas, hoy tenemos los sectores, todos, el sector del cine, están en la calle. Nosotros reiteramos nuestra posición, que cada sector se defienda y que dé sus argumentos. Que me enseñe el sector del cine la planilla de cuántos empleados formales contrataron. Que me la enseñe. No que lo trajeron de fuera para pagarle y cuánto pagaron de impuestos. No es verdad que estaba funcionando en la medida que ellos dicen. El mismo sector del turismo, cuando me dicen a mí que no vamos a competir, no es verdad que le están quitando la ley, sino que me busquen los 9 o 10 países con que nosotros competimos y me lo pongan una al lado de otra. Impuesto sobre la renta se mantiene 10%, le dejamos el 10%. Es más, le dejamos un 11%. El otro le ponemos un 9%. Yo no estoy viendo que la competitividad se va a ir porque nos vamos a salir, vamos a poner un impuesto al lado de otro. Lo que no se va a poder hacer es construir unos apartamentos usando la ley de hacer un hotel. Eso es lo que yo entiendo que tenemos que, o durar 30 años con una concesión que debió terminar. Esa concesión se hizo para construir el hotel, no para remodelarlo 30 años después. Y ojo,
Y ojalá que el gobierno se ponga en eso. Si es verdad que en algún sector nosotros estamos perdiendo competitividad o que tenemos el riesgo de perderlo, aquí hay que proteger el turismo y aquí hay que proteger la zona franca, pero en igualdad de condiciones. Si otro país, es más, mira, si México está dando un 5, nosotros vamos a dar un 6 de incentivo, poniendo un número, trabajando en números. No sé ni de qué es el número, que si es impuestos, si es lo que sea. Pero nosotros no podemos decir el cuco, porque no lo veo. Todos los países las exenciones comienzan y terminan. En España no hay. En Estados Unidos, igualdad de condiciones. ¿Con quién competimos? Con las islas, con México, con Cuba, con Sudamérica. Entonces nos sentamos ahí y nosotros vemos renglón por renglón y exención por exención cómo nosotros nos mantenemos. Las exenciones de un hotel en México son de 4 años. Vamos a darle 5. Pero no tenemos que dejarlo. No es verdad que por nosotros... Proyecto nuevo. Mira, yo lo dije el primer día. Si no hay exenciones, yo no meto mi cuarto en Pedernales ni en Miche. No, pero que no, óyeme, no pongo un chele ni en Pedernales, yo lo meto en Punta Cana y ya está hecho. Me voy a arriesgar a saber si va a pegar. A saber si va a pegar. ¿Dónde es mejor? ¿Construir en Los Frailes o en Los Tres Brazos o en la Lincoln con 27? Donde ya está desarrollado. Donde más fácil se te puede vender después. Yo no voy a arriesgarme ahora. Cuando te dan incentivos, tú lo que haces es que te arriesgas. Te arriesga un sector. Entonces, en esa parte, nosotros tenemos que mantenernos competitivos. Mire esa cosa. CONEP ve la importancia de preservar la estabilidad y la eficiencia. Sonadores vaticina, turismo caerá con la propuesta de la reforma fiscal. Pómelo país por país. Lo que pasa es que no se puede decir que hay muchos sectores que utilizan bien sus exenciones, pero hay sectores dentro de esos sectores que no lo utilizan bien, sobre todo en esa ley de cine. Aquí hay muchas empresas organizadas que manejan bien sus exenciones, todas sus cosas y que aportan y que han hecho inversiones solidarias, grandes. Búscame fuera de las inversiones de los Corripios y de los Vicini. Coge para allá, para cosas Pittsburgh, para que tú veas hasta un lago donde tú ves películas, hay inversión. Pero búscame de las otras compañías donde están el manejo de las exenciones, la inversión, los empleados. Búscame la nómina de esos productores, que yo quiero ver los empleados que tienen. Entonces, tú tienes que mantener todo esto. De todas formas, vamos a durar muchos días en esto. Muchos días. Y cada quien que vaya viendo dónde se le pega el tema de la reforma fiscal. Bueno. Hay un mensaje que nos envía un amigo, que no necesariamente estamos... Pon el micrófono. Póngaselo más arriba, ¿ok? Que no necesariamente estamos de acuerdo con lo que nos dice, pero es un deber, porque la revista es una revista y hay que darle cabida a todas las opiniones. Ciertamente la reforma busca consolidar el desmedido gasto público, sostener el exorbitante costo de la corrompida actividad política, la compra de conciencia de los pobres sin que dejen de ser pobres y aumentando sobrecogedoramente la masa de pobres, vagantes, tanto de nacionales como de haitianos ilegales, casi refugiados. El enorme endeudamiento contraído no para obras rentables, sino para sostener el régimen del poder, por el poder mismo, de la sociedad, de dame lo mío, para cubrir la altísima evasión e inoperancia de la administración tributaria. Es una nación con instituciones muy débiles, ya ocupada y atacada sin defensa interna real
por un plan de muerte contra la nación hacia la concreción de un Estado binacional y sin defensa del mundo, porque los países y las instituciones no conocen la verdad histórica, cultural y económica de la República Dominicana. Ni existe un plan para que el Estado la haga conocer en medio de un paraíso atrayente de capitales desordenados, y dice que hay una reforma constitucional. Reformas y reformas, evadiendo cumplir éticamente lo establecido constitucionalmente. La forma más llana de destruir un Estado. Esa persona, nosotros lo que vamos a hacer es invitarla a que desarrolle sus afirmaciones hechas aquí.